Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Saludos una vez más en este podcast de En Pocas Palabras, siempre con el énfasis sobre la lectura en este espacio, y muchas gracias a usted por suscribirse en nuestras diferentes plataformas. Hablamos sobre la afición a la lectura de diferentes personas, nicaragüenses pueden ser o de cualquier otra nacionalidad. Hoy vamos a conversar con Mario Tapia. Es un periodista, un fotoreportero que lo conocí en los años 80, tal vez a finales de los años 80, como un especialista en temas de fotografía. Y claro, hizo muchísima cobertura en tiempos difíciles de la guerra aquí en Nicaragua, y luego fue muy conocido porque entabló una demanda con una de estas agencias famosas, siempre por el tema de la fotografía. Más adelante, en otra etapa, los que conocen en esta temporada Mario Tapia, es con su revista Gente de Gallos. Polémica por el tema, algunas personas no estamos de acuerdo con las peleas de gallo. Sin embargo, Mario ha sabido ponerle el énfasis y la variedad a la revista con los artículos sobre las ciudades, la historia de las diferentes ciudades de nuestro país, que yo he conversado con Mario en otras ocasiones y siempre le he dicho que se trata de una monografía. Pero nos interesa no solamente su trabajo, sino también su afición a la lectura. ¿Cómo comenzaste, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, realmente mejor que ayer. Me gusta el tema que estás tocando porque creo yo que hoy en día a la gente se le ha olvidado escribir cartas. Yo tengo mi apartado postal, el 5233, activo desde hace casi 40 años. Ahora es raro que me llegue una carta. Sin embargo, en estos 22 años de trabajo en la revista Gente de Gallo, recibí centenares de cartas que las guardo. Y no solo las guardo, sino lo veo como un tesoro, porque todas hablan del trabajo que se ha hecho en Gente de Gallo. Cartas muy preciosas de todas partes del mundo, y de Europa, de Estados Unidos, de México, de Cuba, del Caribe, de Perú, de Argentina. Y hoy realmente pareciese que se le ha olvidado a la gente escribir. Y leer carta. Y leer. O leer telegramas. Sí, porque realmente no se ve eso. Ahora que me propusiste la idea de invitarme, y la cual te agradezco, por supuesto que automáticamente retorné a mi niñez, quien me enseñó las primeras letras del abecedario y las vocales. Fue doña Panchita Aguirre y su hija Polinita Aguirre. Vivían a media cuadra de mi casa y media cuadra arriba. Hace unos 30 años, Mario, tal vez unos 40, era muy común que la señora de la cuadra, del barrio, le enseñara a los niños. Uno no iba directamente al preescolar, sino que ya llegaba a la escuela sabiendo leer. Sí, en Mazatepe era un pueblo sano. Realmente la gente se sentaba en las aceras a platicar hasta que llegaba la hora de acostar todos los días. Entonces los que llegábamos ahí eran un grupo de niños del barrio. De allí hacía mis tareas en cuadernos que mi madre con papel de periódico lo doblaba hasta llegar a un 16, y con una aguja me le ponía al lomo con hilo. Aguja de coser. Sí, y entonces con eso aprendí a escribir mis primeras letras, que me las enseñó la Panchita Aguirre y la Polinita Aguirre. Pasé a mi primer grado en la escuela pública, y mi segundo grado, que lo recuerdo, al profesor Ficiano López, que era de Nandasmo y casado con una familia sequeira de Mazatepe. Fue mi profesor, un buen profesor, que también me trae a la mente que muchos profesores buenos eran de Nandasmo. El profesor Carranza también, que es el papá de la alcaldesa actual, la doctora Carranza, fue mi profesor. Y también directores de la escuela pública. Entre esos estaba Agustín Sánchez Lario, que lo recuerdo mucho, un hombre de un carácter duro, fuerte, y mi pariente Wilfredo Gutiérrez. Pasé esos 3 primeros grados en Mazatepe, y después me vine a Chinandega, donde viví 2 años, y estudié donde el maestro Sánchez, la primaria ahí. De ahí me vine a Managua y comencé a aprender un oficio de tipógrafo. Para eso tenía que leer.
y leer al revés. Para imprimir se ponía volteado, ¿no? Sí, o sea Sí. que las Como letras espejo. iban invertidas, entonces tenías que aprender a leer al revés. Fue una tarea pues agradable porque me ayudó también a desarrollar, leer un poco de historia universal, la cual casi diario me acostaba o ya tenía sueños cuando estaba leyendo historia universal o geografía universal. Me puse como reto a veces aprenderme los picos más altos del mundo, las capitales, los nombres de las ciudades, los mares. Eso me llevó incluso a una competencia que se daba en la televisión de la Liga del Saber y comencé ya a leer algunos libros, algunas novelas que realmente con el tiempo se me fue inclinando a leer cosas más policiales, De investigación. de investigación. Uno de mis primeros libros que leí en la pubertad y la adolescencia fue La isla de los hombres solos, de José León Sánchez, un libro que me marcó realmente y marca a cualquiera porque es una vida trágica de alguien que siendo niño cae en la delincuencia y cae preso y ahí se desarrolla su vida y aprendió a leer en la cárcel. Y algunos otros libros, entre ellos comencé a leer algunos libros como El Padrino de Mario Puzo, que recuerdo que cuando salió y lo comencé a leer fue hasta que lo terminé, hasta que terminé, o sea que No descansaste de terminar. me incentivó tanto la manera que estaba escrito el libro de Mario Puzo que hacía ver en la memoria la pantalla y las acciones y los crímenes y los delitos que se cometían por la mafia. Y comencé incluso a escribir algunos poemas que los tengo en un libro dedicado a personas, amigas de mi edad, de mi época, pues de mi adolescencia. Realmente, a pesar de que yo soy un autodidacta de la historia y de la geografía, para hacer el trabajo de la revista monográficamente he tenido que leer mucho y pasé en todos estos años escribiendo en la computadora o en la máquina de escribir hasta 11, 1, 2 de la mañana leyendo y escribiendo. Entonces eso realmente también pues y te marca un ritmo de trabajo, porque también cuando pasé a Barricada llevé un ritmo de trabajo en el periódico, periódico del cierre de las ediciones del periódico. Sí. Como editor gráfico del periódico tenía que estar encima del trabajo, de eso. Y con las transnacionales pues fue todavía más exigente porque no había horario, con todo lo que pasaba había que estar encima de eso y trabajando prácticamente con un chip en la espalda, que tenía que estar atento al trabajo y disponible las 24 horas del día. ¿Para qué agencia fue que trabajaste como fotógrafo? Bueno, primero trabajé para la AP, que estuve año y medio más o menos. Después trabajé para el New York Times como 2 años. Y del New York Times pasé a trabajar con la agencia Reuters 7 años. ¿Con eso fue lo que cerraste? Sí, y con la CNN. Un cierre duro por la demanda, ¿no? Sí, y realmente... ¿Y con la CNN cómo era el trabajo? Era el trabajo de productor. Ah, correcto. Hacía toda la producción. Si había un suceso en la montaña, íbamos a cubrir, a filmar. La destacada en ese tiempo era Ronnie Lawler. Sí, era la corresponsal para América Latina. En Centroamérica estaba ubicada la oficina central. Entonces, por ejemplo, a veces a las 3:30 de la mañana había que ir al aeropuerto a dejar un cassette para que se fuera en el avión a Miami y pudiera salir la noticia al día siguiente. Claro, porque era en físico que se enviaba, ya no era... Y también para transmitir satelitalmente. Ah, exacto, satelitalmente. Íbamos a... Pero era más lento el sistema. Íbamos a Telcor, teníamos una hora X y tenías que estar a esa hora para meter tu cassette
en la señal. Exacto. Era más difícil, ahora es más rápido con internet. No, ahora subís, es increíble. Ahora subís a la nube. Ahora, la lectura, ¿cómo te ha acompañado en este proceso de comunicación? Es cierto que fuiste gráfico un montón de tiempo, pero con la revista tuviste experiencia de más lectura y más escritura. Pero a medida que vos estabas trabajando como profesional de la comunicación, ¿cómo te acompañaba la lectura? Bueno, leer, por supuesto, que ensancha el conocimiento. El que no lee está preso en la ignorancia, porque realmente leer te da la capacidad de opinar, de saber, de discernir entre lo correcto y lo no correcto, entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Entonces, creo yo que la modernidad también, por esa maquinaria de la tecnología, va a ir dejando una reguera de muertos en la lectura. Gente que no lee. Vos ves los chats que se dan en Facebook y realmente... La forma en que redactan. Sí, es increíblemente horrible. Sí. Y si no lee no puedes escribir, Mario. No, y además, por ejemplo, yo tengo problemas por el Parkinson para tocar las teclas. Uh-huh. A veces toco otra en vez de una, la que voy a tocar, pero trato de enmendar la situación. Claro. Pero a veces también tocas teclas que te hacen salir o avanzar. Exacto. Y no tenés cómo corregir el error. Perfecto, sí. Entonces, todo eso, cuando yo estaba trabajando en Managua, porque me vine para Managua y viajaba para Mazatepe diario, me acompañaba un libro que lo iba leyendo en la mañana y lo venía leyendo en la noche cuando venía en el bus. Antes había 1, 2, 3 buses en Mazatepe. Hoy cada 10 minutos sale un microbús. Entonces eso te da una idea de la versatilidad que hay de transporte hoy y también la necesidad de moverse de un lado a otro. Yo creo que esas cartas que te decía, incluso tengo un plan o una idea de meterlas en en una edición. En una edición, porque hay cartas muy lindas, sí, realmente de galleros, de presidentes, políticos, de profesionales, de poetas, de escritores, de mujeres, poemas bellos que gente me mandó dedicado a los gallos. Hay gente que se reencontró con su familia a través de la revista. Me pasó con un reportaje que hice en Rivas. Yo entrevisté a una señora de apellido Espinosa y resultó que había un amigo mío que se llama, es chontaleño, él es el dueño de la gallera de Chontales, Salvador Veroy Espinosa se llama. Ellos son del lado de Cinco Pinos. Y hace 50, 60 años su tía se fue para un lado y su mamá para otro y se encontraron con la revista. A mí me impactó. Sí, te emocionó. ¿Verdad? Y dije yo, ve lo que es, pues, porque también eso demuestra que él leyó la revista, ¿verdad? Eso te iba a decir, porque el tema de la lectura siempre va a estar presente, porque tus trabajos en la revista Gente de Gallo sobre historia de las comunidades, de los pueblos, sobre personalidades o asuntos políticos, estaban inspirados en la lectura. Las personas lo buscaban por leer, o los busca todavía en digital, que la tenés ahora, gentedegallos.com.ni. Gentedegallos, todos juntitos, .com.ni. Ahí están todos esos trabajos de la revista de Mario Tapia. También la revista, y eso me gusta, tu parte apegada a la lectura, porque tenías una sección exclusiva con alguien especialista en la redacción y en el idioma. Sí, la pluma del idioma, con el profesor Roger Matus Lazo, que es un miembro de la Academia de la Lengua de Nicaragua, de Uruguay. Es uno de los más sobresalientes, si no el más sobresaliente. Ha hecho una recopilación de todas las palabras creadas, nuevas formas de expresión, de hablar que tiene el nicaragüense. Y a través de la revista Gente de Gallos también captó centenares de palabras de los galleros, de los ciudadanos, de los habitantes del municipio, porque algunas palabras
que en Jinotega puede decirse chaya, al chayote, que nosotros decimos aquí. Matagalpa también dicen chaya, aquí cambia dicen chayote. según la manera de expresarla y de decirla y el tono con que se diga, tiene el sentido diferente la palabra. Entonces, eso también ha enriquecido a la revista y lo estamos publicando. Casualmente lo estoy metiendo en la página digital de la revista, que es www.gentedegallos plural minúscula todo .com.ni. Ahí está la página digital. Ahora, Mario, este es tu trabajo en la revista, tu trabajo como fotógrafo, como reportero gráfico, tu experiencia en el periódico, siempre, como te digo, ligado a la lectura. Si vos no hubieras leído, hubiera sido difícil tu trabajo. No hubiera hecho el trabajo que hice. Es difícil porque, te voy a decir, yo tengo en mi poder como 700 cartas de las autoridades mazatepinas a la prefectura de Granada, cartas de 1851, 52, 56, 58, de 1880. Y para encontrarlas tuve que leer qué decía la página, con una lectura difícil porque estaban descoloradas. A mano, muchas eran manuscritas. Todas hechas a mano, no había nada. Sí, exacto, eran manuscritas. Y además con ya humedecido. Entonces tuve que leer los títulos de cada carta. Pero encontraste algunas redacciones bonitas en cartas. Las letras son impresionantes. Sí. La caligrafía. Me encontré, por ejemplo, con una carta, varias cartas de mi tatarabuelo Paulino Tapia, con una letra de artista. Sí. De diploma. De diploma, impresionante. Él era casado con Manuela Somoza, hermana de Bernabé Somoza, que los Somoza de esa generación, Somozas Martínez, son mazatepinos. Y vivían en Mazatepe. Fue para mí también interesante encontrarme con lista de ciudadanos calificados y leer el nombre de los ciudadanos calificados, que por ejemplo en 1780 por allí, Mazatepe tenía más ciudadanos calificados que Granada, producto, me imagino, que la gente se movía por la guerra, por los conflictos, y las cartas se quedaban en medio de León y Granada. Esas cartas es un tesoro, es un tesoro que realmente tengo que cuidar. Lo digitalicé, hay que trabajar algunas en Photoshop, he trabajado otras, pero es una lectura difícil, porque también es un español antiguo. Exacto, un lenguaje de la época. Entonces no todo el mundo lo entiende, mucho menos yo. He tratado de leer y de, en el contexto, interpretar lo que la carta dice. Por ejemplo, tengo una carta firmada por el sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, donde él en 1856, en mera guerra nacional, en julio, se extendió la peste del cólera en Mazatepe hasta septiembre. Y él firma en una carta con una letra excelente y afirma que hubo en Mazatepe 700 muertos por el cólera y que los enterraron sin identificar por el apremio de la enfermedad. Esa es una carta testimonial de una tragedia histórica. Y hay también muchos alcaldes. Me encontré, por ejemplo, la carta de denuncia de los indígenas que denuncian a los españoles mazatepinos por abuso y atropello. No le pagaban su salario completo, abusaban de ellos, trabajaban los indios y no trabajaban ellos. O sea que... eso lo publiqué porque la carta estaba más entendible, la letra estaba más limpia. Entonces lo publiqué en el Nuevo Diario, que salió a 8 columnas eso. Y son cosas que fui descubriendo en cada una de las iglesias parroquiales de Nicaragua, donde llegaba y le preguntaba al cura que si tenía documentos antiguos, que si los podía ver, fotografiar o algo, y me los prestaban.
Me los prestaron en Darío, por ejemplo, me prestaron documentos antiguos. Históricos. Sí, de la época que era un corregimiento militar, Sébaco, y Darío, que era un pueblito chiquito. Sí, cercano. Pero de donde más encontré, leyendo cartas antiguas, documentos es de Santa Teresa, de la Conquista, de San Rafael del Sur, de Mazatepe, por supuesto que había un interés muy personal de mi parte de buscar todo lo de Mazatepe. De Nandasmo encontré documentos y de otros lugares. Entonces, Mario, vos te convertiste en los últimos años en un lector de la historia de primera mano, porque eran las versiones originales, las cartas. Sí, estas cartas realmente a nadie le he oído que las mencione. Jorge Eduardo Arellano, cuando publiqué eso en el Nuevo Diario, la denuncia de los indígenas contra los españoles mazatepinos, me dice, ¿no lo encontraste? Ya estaban ahí. Sí, estaban, pero nadie lo había leído. Nadie le había interesado investigar y leerlo. El que lo leyó fue Mario Tapia, para darse cuenta de lo que decía el documento. Entonces vos fuiste un lector de cartas en todo este tiempo. Sí, y realmente si algún oyente sabe leer el español antiguo, me gustaría contactarme con él. Mucha documentación está en manos de la Iglesia Católica. Ahí encontraste más. En las iglesias, algunas. Otras en las alcaldías. Otras en las alcaldías, pero las alcaldías, la mayoría fueron saqueadas, quemadas, no en 79. Sí, hace desde muchos años. Antes. Sí, en todos los conflictos que hemos tenido. ¿Cómo te considerarías entonces vos? ¿Lector en general, lector de historia? Bueno, realmente la historia es fascinante porque uno se encuentra cosas que venís a unir, a tener una visión diferente después que lees cosas. Tenés una visión de las cosas cuando no has leído y cuando ya leíste tenés otra. Te puede cambiar tu percepción de lo que estás leyendo, de lo que se dice en un documento. A través de la lectura, por supuesto. Través de la lectura. ¿Qué recomendamos a la gente? Jóvenes, principalmente. Bueno, por supuesto que lea lo que pueda leer y lo que esté a su mano, que lo lea, porque todos los libros son buenos, ningún libro es malo. Lo lees y le sacas lo bueno y le apartas lo malo. Leer es una manera bonita de salirse de los problemas y enriquecer el cerebro, porque el cerebro es una esponja que absorbe todo lo que se lee y lo que ve. Mi invitación es, hay que leer para saber más y opinar mejor de las cosas que ves y que pasan. Muchas gracias, Mario Tapia, por esta conversación en este podcast. Gracias a la Universidad Central de Nicaragua que nos apoya con esta iniciativa de incentivar la lectura, generando opiniones y que esto sirva también para el área académica. Tengo entendido que estos programas también se comparten con los estudiantes. Muchas gracias, Mario. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.